Ya. Entonces vamos a comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos los estudiantes de la carrera, a todos los exalumnos que nos están viendo y a todos nuestros amigos en cualquier parte que nos estén mirando. Les damos la bienvenida a uno de nuestros primeros encuentros un poco más formales. Hace 2 semanas atrás con Amelia nos reunimos con un grupo de exalumnos, pero fue un poquito más bien una conversación informal, conversar un poquitito, reunirnos en una suerte de café. Obviamente cada uno en sus hogares. Fue muy interesante porque tuvimos egresados, incluso que algunos que estaban en Estados Unidos, fuera de Chile, se conectaron y fue muy, muy grato ese momento. Hoy día ya empezamos también, a propósito que estamos inaugurando el año académico 2020 para los alumnos de pregrado, tanto de la versión diurna como de la prosecución de estudios de ingeniería comercial. Les damos la bienvenida y hoy día tenemos un invitado de lujo, un gran amigo además, Roberto Matus, que ha sido también distinguido como ingeniero comercial destacado en más de alguna oportunidad. Ya escucharemos un poquito más de su currículum, pero yo quiero destacar que siempre Roberto, a pesar de estar en Estados Unidos, siempre está en contacto con nosotros, dándonos feedback, dándonos buenas ideas y siempre apoyándonos en todo. Así que Roberto, muchas gracias. Aprovecho de reconocerlo públicamente, un gran amigo de la carrera, siempre con mucho orgullo recordando su paso por la universidad. Y nosotros también muy gratos de tener a un egresado tan destacado como tú. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Estás desde Washington, la gente no lo sabe, pero yo tengo que decirlo. Para poder hacer esta presentación de hoy día, estuvimos practicando. Roberto le dedicó, a pesar de toda la agenda tremenda que tiene estos días, mucho tiempo, muchas horas para lo que estamos haciendo hoy día y que esperamos que salga muy bien. Así que por mi parte les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias una vez más, Roberto. Hacia el final de la presentación vamos a abrir un poquito para preguntas. Estamos saliendo a través de Zoom, vía seminario y también a través de YouTube en directo. Así que vamos a tener no solamente los invitados que tenemos ahora presentes en Zoom, sino que además todos aquellos que desde YouTube nos van a mirar. Muy buenas tardes a todos y quiero dejar con ustedes a Amelia Quilaqueo, la coordinadora de vinculación con el medio de la carrera, para que haga una presentación más potente de nuestro gran amigo Roberto. Muchas gracias, Roberto. Adelante, Amelia. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido Roberto, gracias Cristian. Sepan que nosotros les mandamos un correo a todos donde se podían conectar y también hay un enlace directo para que se puedan conectar a través de YouTube, para que si lo quieren compartir con otros amigos, para que lo puedan hacer también. Así es que ya estamos conectados, estamos saliendo a través de YouTube. Y bienvenido. Así que Roberto, vamos a hacer tu presentación. Así es que, y gracias por estar presente a todos. Gracias. Sean todos muy bienvenidos al primer círculo de Café Alumni de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Esta es una actividad organizada por el Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía a través de su unidad de vinculación con el medio. El invitado de hoy es Roberto Matus Harris, destacado ingeniero comercial de esta casa de estudios. Roberto se titula de la carrera en 1986. En 1987 ingresa a la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, donde desarrolla una destacada trayectoria, llegando a ser el segundo a cargo de la Embajada de Chile en Estados Unidos. Dentro de sus importantes logros, tuvo como misión participar en la negociación de los tratados de libre comercio TLC entre Chile y Estados Unidos. Asimismo, diseñó e implementó la estrategia de su ratificación ante el Congreso de ese mismo país. En el año 2013, deja su misión diplomática y se traslada a Chile como General Manager y CEO de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio AmCham Chile. En el 2017, asume la vicepresidencia y dirección de Relaciones Gubernamentales de MedLife para Latinoamérica con residencia en Washington, D.C. Es parte del directorio de América Solidaria y del directorio de la ONG Pan American Development Foundation, organismo que funciona al alero de la Organización de Estados Americanos, OEA. Finalmente, cabe destacar que Roberto es miembro del Círculo de Honor del Círculo Alumni de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por esa muy generosa presentación. Y les tengo que decir, esto para mí tiene un doble razón de emoción el poder estar hoy día, estar hablando en la casa de estudio donde uno estudió, con compañeros de curso, con actuales alumnos, exalumnos. Es un privilegio enorme que tengo que agradecer a Cristian
y a Amelia por haber organizado, haber pensado esta iniciativa y haberla hecho realidad. Es realmente algo que realmente me emociona mucho. Y no solo eso, sino que en algún momento pensaba yo, esto sería más entretenido si estuviéramos todos juntos en una sala de clase y poder ahí intercambiar ideas y conversar. Pero la verdad que lo que estamos haciendo acá, donde estamos todos físicamente separados, yo, como mencionó Cristian, estoy en Estados Unidos, estoy a 8.000 kilómetros de distancia de Chile, una distancia feroz. Y cada uno de los que está participando acá están en su casa, o sea, estamos físicamente separados, y no obstante, no solamente por la tecnología, sino que por la voluntad de la Facultad de Administración y Economía, por la organización, estamos comunicados e interconectados. Y eso para mí tiene un tremendo valor. O sea, poder estar conversando hoy día juntos y tirar un par de temas de interés común e intercambiar ideas, no obstante que estamos todos físicamente separados, creo que tiene un tremendo valor. Así que quería solamente compartir con ustedes un sentimiento bastante más personal. Una última observación voy a hacer. Mencionan mucho de carrera destacada y una presentación muy generosa que hacen a mí, se los agradezco. Creo que el listado de alumnos que ustedes tienen no está completo. Yo les voy a presentar una buena docena de personas que son mucho más destacados que yo y que salieron de la FAE y que definitivamente van a resaltar la actividad que ustedes están haciendo. Voy a ahora compartir pantalla para entrar a la presentación, algunas cosas que he preparado para hoy día. Y como punto de partida, les tengo que confesar que el título que se me venía a la mente para esta presentación, para mí creo que es importante tener un título que más o menos refleje el objetivo que uno tiene, los mensajes que quiere transmitir. Y el título que se me venía, o la razón de por qué hacer esta presentación, la razón que se me venía a la mente, la primera idea que tuve no me gustaba. No me gustaba porque si bien refleja lo que está pasando, se las voy a mostrar de inmediato, el título es 2020 Annus Horribilis. Annus Horribilis es una expresión que muchos de ustedes conocen, es latín, se usa en el mundo de los negocios, se usa internacionalmente, y básicamente quiere decir un año malo, un año horrible. O sea, hay una actitud pesimista, una actitud negativa, y por eso no me gustaba este título. No obstante, hay que reconocerlo, los primeros 4 meses de este año no han sido buenos, y tal vez uno puede decir que el resto del año tampoco pinta muy bueno. Pero no obstante eso, Annus Horribilis no era el título por el cual me quería basar para esta conversación hoy día. Y voy a jugar todavía con otro concepto en latín también, que es terra incógnita. Y cuando hablamos de terra incógnita, es más bien, habla de estos territorios que uno no conoce, estas situaciones desconocidas, el navegar en aguas a veces tormentosas y desconocidas. Pero eso no significa estar perdido, eso significa que hay aquí elementos nuevos, elementos de riesgo, y tenemos que saber cómo enfrentarlos. Y básicamente eso es el mensaje que yo quisiera transmitir hoy día, y que voy a dar algunos ejemplos para poder recorrer este mundo que estamos enfrentando hoy día, queridos colegas, todos los que estamos ahí afuera, y los alumnos, los que próximamente van a enfrentar un medio ambiente, un entorno, un escenario que va a ser bastante agitado, bastante incierto. Por ejemplo, este siglo nos encuentra a nosotros agobiados realmente con conceptos que son nuevos. La globalización. La globalización es buena o es negativa. Tenemos tesis ahora hoy día encontrados, si es tan bueno estar tan interconectados mundialmente. ¿Para qué hablar del cambio climático? Nos encuentra hoy día el cambio climático con todos sus impactos, de alzas de niveles del agua, de derretimiento de las nieves, expansión de los desiertos. Es decir, estamos, hay que decir, de la atmósfera, el aire que respiramos, hay un problema grande en el entorno nuestro donde estamos, del medio ambiente. Escasez de recursos. Voy a nombrar uno solo, el agua, que lo vivimos nosotros. Tenemos una tremenda escasez de agua, no obstante, buena cantidad de agua nosotros recibimos en la cordillera y va directo al mar y la perdemos. Inteligencia artificial, algo de estas últimas décadas. Sin embargo, no estamos totalmente claros cómo manejarla, cómo va a afectar esto los datos personales, la propiedad privada, la situación personal de cada uno. La inteligencia artificial puede estar traspasando fronteras y barreras que también nos incomodan. ¿Para qué decir las crisis sociales que ocurren en el mundo y que nosotros también hemos sufrido? La inmigración es buena, es mala, ¿cómo la controlamos? ¿Debiéramos tener el derecho de parar los movimientos de gente?
El trabajo, cómo se organiza el trabajo, desde la casa, o el teletrabajo, o el trabajo parcial, o el trabajo remoto. En definitiva, este siglo nos encuentra con, este es un conjunto acotado, pero realmente es un largo listado de tendencias, podríamos decir, que no sabemos bien cómo enfrentarlas, y está afectando nuestros negocios, está afectando como nosotros como ingenieros comerciales operamos en el medio ambiente. Esas son tendencias, pero también existen políticas públicas y hechos concretos que nos están afectando y que también nos confunden y nos hacen navegar por esta tierra incógnita. Por ejemplo, las elecciones, sin ir más lejos, las elecciones de Estados Unidos de este año. Aquí hay dos candidatos bastante distintos y cualquiera de los dos que gane no va a ser indiferente para el clima de los negocios ni para lo que va a pasar en nuestro país, por ejemplo. ¿Para qué decir las consecuencias del Brexit? Esta salida que hace el Reino Unido de la Unión Europea. La influencia china. La influencia de China es muy debatida, si es positivo, es negativo, estamos sobredependientes de China o debiéramos recibir mayor inversión de China y no tener miedo a eso. Es decir, de los conflictos, del conflicto en Medio Oriente o la disputa entre las potencias petroleras. En definitiva, lo que quiero transmitir acá es que estamos enfrentando un entorno que es desconcertante y de alto riesgo. Y la cereza de la torta es sin duda el COVID-19 que hoy día tenemos. No se puede hoy día hacer una presentación ni hablar entre un grupo de amigos sin abordar este tema, porque esto es lo que está pasando, y para no ser menos, entonces, le vamos a dedicar aquí unos minutos al COVID. Pero quisiera yo plantearles a ustedes como una reflexión, no el punto de vista bacteriológico, infectológico o de sanitario probablemente tal, sino que aquí hay una curiosidad, la globalización, que mencionamos antes que era uno de los temas desconcertantes y no sabemos bien cómo reaccionar. Bueno, queremos para el COVID y protegernos, queremos importar material sanitario que va desde respiradores, a guantes, máscaras. Bueno, y estos productos no los tenemos nosotros, los producimos, hay que importarlos, y las cadenas de producción ahí están descontinuadas o no dependen de nosotros. Y por lo tanto, llega la pregunta, a lo mejor no es tan bueno depender tanto de mercados externos y de otros proveedores. La interdependencia, es lo que acabo de mencionar, la dependencia entre un lugar de producción y de otro, de un mercado y otro, el no ser autosuficiente. La migración, el COVID se transmite salta del Asia a Europa y de Europa a América a través del movimiento de las personas, la migración, o sea, los viajes, que se estresa el sistema de la institucionalidad de salud pública. No es capaz de reaccionar y absorber la demanda tremenda de salud que hay. El miedo, en definitiva, nos da uno de otro. En definitiva, lo que quiero decir acá, este COVID que nos tiene agobiados también, preocupados, desconcertados, en cierta manera está apelando a ciertas inquietudes, ciertas molestias que tenemos nosotros, que pueden ser la globalización, la migración, el relacionamiento con otras personas. En definitiva, queridos colegas, nuevamente, enfrentamos un entorno que es de tremendo cambio. Y cuando este cambio se produce lo que se denomina el shock del cambio, el desconcierto total, el desbalance de los equilibrios y de los distintos actores, la economía es la primera en colapsar, en caer. El sistema financiero, que sostiene buena parte, si no todo el movimiento y flujo de personas, de bienes y servicios, hace crisis. El sector político, el poder político, la autoridad, se paraliza, no sabe bien cómo reaccionar. Y en virtud de eso surge el populismo, es decir, las soluciones rápidas, los atajos, la venta de algo que no es realmente necesariamente posible de implementar. ¿Para qué hablar gobiernos autoritarios que dicen que la solución la tienen ellos en sus manos y la van a ejecutar rápido? El sector privado, en muchos aspectos también, se empieza a focalizar en sí mismo, en sus utilidades, en su sobrevivencia. Los movimientos sociales, la sociedad civil en general, se desconcierta. Es decir, tenemos una situación acá de desconcierto, de incertidumbre, de terra incógnita, de que no sabemos este camino que estamos recorriendo. Eso es lo que creo que hoy día estamos enfrentando y seguiremos enfrentando en el mediano y tal vez en el largo plazo. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo, qué hacemos y qué necesitamos para enfrentar esto? ¿Cuáles son los recursos que tengo? Estoy desconcertado, no conozco estas aguas, pero no estoy necesariamente perdido. ¿Cuál es el GPS que necesito para navegar que me va a orientar? Y voy a usar para eso un ejemplo que me encontré, que me gusta mucho, me tocó en verdad aparte de vivirlo. Ustedes reconocen
la figura ahí del presidente Obama, el presidente de Estados Unidos. La persona que lo acompaña no necesariamente lo deberían conocer, se llama Rahm Emanuel, y Rahm Emanuel fue un asesor muy, muy cercano, fue catalogado tal vez como la persona más influyente en el gobierno de Obama. Él trabajaba y tenía un cargo en la Casa Blanca. Lo interesante de esto es que durante la crisis financiera del 2008, sacó él una frase que marcó un hito y es hasta el día de hoy reconocida. Y que es durante la crisis financiera. Y dijo, nunca desperdicies una crisis. Lo que quiere decir él con esto es que si bien el entorno es distinto, el entorno es desconcertante, o inesperado, o desconocido, este es el momento, precisamente en las crisis, donde se toman las principales decisiones, donde se es capaz de hacer cosas que de otra forma no se habrían hecho. Es decir, esa es una oportunidad que nosotros podemos aprovechar para invertir recursos y hacer transformaciones y ajustes totales, y de otra manera, si no hubiéramos estado enfrentando una crisis, no lo habríamos hecho. Yo traigo esto a colación y se los menciono porque me parece que es una actitud bastante constructiva, bastante optimista, y en definitiva es una actitud ganadora de cómo enfrentar situaciones difíciles, situaciones de crisis. Quisiera dedicar los siguientes minutos, esta segunda parte de esta conversación, relatando con ustedes algunas experiencias que tuve en distintos momentos de mi carrera profesional. La primera en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde estuve más de 20 años. Luego en la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana, donde estuve 4 años como gerente general. Y un par de anécdotas de mi experiencia actual, donde ya llevo un poco más de 3 años. Esto, pido disculpas desde ya, es una intervención tremendamente autorreferente, pero aquí no importa la autorreferencia, sino que lo que quiero tratar de hacer es sacar de ahí algunas conclusiones, algunas lecciones tal vez, que nos puedan servir o ponerlas sobre la mesa, si son estas útiles o no, para enfrentar este mundo que acabamos de describir, que es más o menos incierto. Y la primera es entonces esta experiencia con el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Aquí hay una línea del tiempo que ustedes ven, que comienza en 1990, hasta 30 años atrás. Hace 30 años atrás es la primera vez que Chile se acerca al gobierno norteamericano y le dice, nosotros queremos negociar un tratado de libre comercio con ustedes. Déjenme poner en proporciones acá un poco lo que es Chile versus Estados Unidos. Podría sonar de repente natural, que uno pierde las proporciones siendo chileno y viviendo en Chile. Pero Chile tiene una población de 18 millones de habitantes, Estados Unidos tiene 360 millones, o sea, somos menos del 6% de la población norteamericana. Voy a dar otro dato, que a mí me impacta más aún. Ustedes saben bien, Chile es una economía abierta, donde su motor de desarrollo es básicamente, fundamentalmente el comercio exterior. Nosotros producimos para vender, para exportar. Bueno, Estados Unidos en 10 días importa, o sea, compra del extranjero, lo que Chile va a vender durante todo un año. O sea, el 11 de enero de cada año, Estados Unidos ya ha comprado más de lo que Chile va a vender en todo ese año. Lo que quiero decir acá, tratar de graficar, es esta desproporción, este desbalance entre Chile y Estados Unidos. Y no obstante, Chile se acerca a Estados Unidos hace 30 años atrás y le dice, señores, nosotros queremos tener un acuerdo de libre comercio con ustedes, queremos negociar de igual a igual. ¿Por qué hacemos eso? Porque Estados Unidos es un mercado importante, es un mercado que tiene ciertas coincidencias culturales, comerciales, es el mundo de oportunidades. En definitiva, queremos pensar en grande y lograrlo. Estados Unidos en ese minuto, les cuento, y esto fue, además, les puedo decir hasta el mes, fue esto en abril, mayo, cuando Chile hace este acercamiento, y Estados Unidos nos responde rápidamente, nos agradece, sonríe, con cierta ironía tal vez, y dice, sí, pero sabes que nosotros no hemos terminado un acuerdo de libre comercio, el único que estamos negociando es con nuestros vecinos, con México y con Canadá, en definitiva el NAFTA. Una vez que terminemos el NAFTA, tal vez podemos conversar. Bueno, Chile siguió insistiendo, y como ven en la línea del tiempo, siguió insistiendo durante 10 años. Esos 10 años podemos después, en otro momento, conversarlo más en detalle qué es lo que ocurre, pero en definitiva, en 10 años más tarde, en diciembre del año 2000,
el presidente Clinton accede a negociar con Chile. Y cuando negocia con Chile, uno puede preguntarme, pero ¿por qué Estados Unidos finalmente lo hace? Siendo que este es el primer acuerdo de libre comercio que Estados Unidos firma, que no es con un país limítrofe, es decir, el NAFTA, Canadá, México. Es el primero en el mundo. Lo hace con Chile porque ves que es un país serio, que es un país que trae una propuesta, que es un país que es consistente en el tiempo y que hace una oferta. Estas son, las menciono, tal vez lecciones o datos que nos sirven. Cuando uno tiene un plan, cuando uno es consistente en el tiempo, cuando uno es propositivo, es proactivo, tiene efectos y tiene impacto y logra cambiar el curso de los hechos. La negociación con Estados Unidos dura 2 años y en 2002 termina la negociación. Por lo tanto, nosotros estamos, después de 12 años, listos para firmar un acuerdo. Este acuerdo y que entra en vigencia. Sin embargo, surge una amenaza en el horizonte, algo de nuevo inesperado, como es el entorno que hemos descrito, y el presidente de Estados Unidos en ese minuto estaba obsesionado por invadir Irak. ¿Y por qué quiere invadir Irak? Porque estaba convencido de que ese país tiene armas de destrucción masiva, tiene armamento químico, el gobierno es un gobierno autoritario, que en definitiva pone en peligro la paz mundial, la paz de la región y del mundo, y por lo tanto la solución de Estados Unidos no es ni más ni menos que invadir. En ese momento, cuando se estaba deliberando sobre eso, Estados Unidos que toma esa decisión, necesita ellos ir a Naciones Unidas y pedir una suerte de consentimiento de lo que se llama el Consejo de Seguridad, donde hay un grupo de 32 países, y uno de esos países era Chile, una participación rotatoria. Pero en ese minuto Chile era. Y nos dicen entonces nosotros, necesitamos el voto de ustedes, de Chile, para apoyar la invasión a Irak. No solamente nos dicen eso, sino que el presidente de Estados Unidos llama al presidente de Chile y le dice, de una manera relativamente ruda, y como pueden hacerlo los gringos más de una vez, si ustedes no me apoyan, están en contra mí. El que no está conmigo está en contra mío. El ministro de Relaciones Exteriores norteamericano llama al ministro de Relaciones Exteriores chileno. En definitiva, nos pone en una situación muy difícil, donde, repito, teníamos este tratado de libre comercio que faltaba solo la firma para que entre en vigencia, algo que veníamos 12 años. Y aparecía que si nosotros no apoyamos a Estados Unidos, por supuesto, este tratado no se iba a firmar y se desaparecería en el horizonte. Entonces ese es el dilema, entre otros. El presidente de Chile de la época se reúne junto a los partidos políticos de todo el espectro político, los miembros del Congreso, deliberan en Chile y toman una decisión de no apoyar a Estados Unidos. Con lo cual, en esa decisión, varios de nosotros que estábamos involucrados dijimos, este es el fin de la historia, bajamos la cortina, no va a haber un acuerdo firmado para Estados Unidos. Empezamos a insistir con la administración norteamericana y afortunadamente 6 meses más tarde, que pareció una eternidad, finalmente Estados Unidos dice, bueno, voy a acceder, o sea, dice, firmaré el tratado con ustedes. Y esa foto que ustedes ven en el extremo superior derecho es la foto de la firma del tratado. Pero no lo firmamos en la Casa Blanca, en una tremenda ceremonia como debiera haber ocurrido, sino que fue en Miami, en la casa del gobernador. La persona más alta atrás en la foto es el gobernador de Florida. Lo importante es que el tratado entró en vigencia en enero de 2004 y a la fecha ha permitido más que cuadruplicar el comercio entre los dos países. Otro ejemplo, de nuevo, de una situación distinta del Tratado de Libre Comercio, que fue muy larga, pero esta fue muy breve, el Visa Waiver. Muchos de ustedes, probablemente ya la mayoría, está consciente del Visa Waiver de qué se trata. Pero déjenme decirle, esto es una excepción. La norma era, el Visa Waiver entró en vigencia en Chile en el 2014. Hasta esa fecha, antes de esa fecha, cualquier chileno que quisiera viajar a Estados Unidos debía hacer una cola frente a la embajada de Estados Unidos para poder entrar. Esa era una fila que duraba 2 horas o más, con lluvia, con sol, con el clima que sea. Si logra entrar después de esas más de 2 horas, esto es antes del Visa Waiver, debía esperar varias horas más que lo atendiera un personaje del consulado norteamericano. Y ese personaje, en definitiva, hacía una entrevista con uno. Y en esa entrevista nos preguntaban lo que quisieran, por qué íbamos, cuánto tiempo íbamos, cuánto dinero teníamos, etc. Y en virtud, al final del día, creo yo, en buena parte del estado de ánimo que él tuviera y cómo se levantó ese día en la mañana, terminaba otorgando o no una visa. Este era una tortura, un peregrinaje, un vejamen para nosotros. Esto lo hacen todos los ciudadanos de todos los países del mundo
que quieren viajar a Estados Unidos para el turismo, para obtener una visa, deben pasar por este peregrinaje. Excepto aquellos países que cuentan con un visa waiver, que son parte del programa del visa waiver, que es lo que nosotros tenemos hoy día. Pero el hecho es que son muy pocos los países que son parte del visa waiver. O sea, en América Latina, Chile es el único país que lo tiene, el único. Argentina lo tuvo por un tiempo breve y se lo retiraron, porque esto es discrecional de parte de Estados Unidos. Y se lo quitaron porque encontraron que no lo estaban usando adecuadamente. El mensaje que quiero rescatar de esto es que nosotros aquí decidimos, cuando optamos por pedir un visa waiver y negociar con Estados Unidos, negociaciones que los países que lo intentan duran 10, 14 o más años, nosotros lo logramos esto en menos de 4 años. 2010 al 2014 fue. Por menos de 4 años la negociación. Y fue extraordinario. Y lo que nos motivaba a esto era romper el status quo, romper las cosas de cómo se vienen haciendo, porque se vienen haciendo de una misma forma siempre, y porque se han hecho de esa forma en la mayoría de los países, nosotros debiéramos poder ambicionar y ejecutar una forma de lograrlo que no fuera con esa tortura de la fila. Hoy día, como ustedes saben, para viajar a Estados Unidos hay que entrar a la página web, uno llena un formulario rápidamente, y en menos de 2 horas, en menos de 2 días, de 48 horas, se recibe una respuesta. El costo de esa visa solicitada a través de Internet es de $14. El costo de esa visa, cuando teníamos que hacer la fila en la calle, era de $160. Entonces, no solamente tenemos algo que es mucho más digno en términos de la solicitud, es más rápido, es más económico. Tenemos aquí a la derecha el Mercurio en su página, en su recuadro inferior, se anuncia que los chilenos quedan eximidos de visa, finalmente. Esto es un tremendo logro, pero lo que quiero destacar de nuevo es esta voluntad de romper el status quo, de cambiar las cosas. Me voy a pasar a otro momento de la carrera personal y nuevamente les pido disculpas por la autorreferencia, pero insisto, no quiero rescatar lo que uno hizo, sino que rescatar la información o las ideas que puedan surgir para enfrentar este mundo que tenemos hoy día enfrente de nosotros. Por 4 años me tocó dirigir AmCham, que es la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio. Esta es una cámara muy grande, es tal vez la más importante en Chile, la cámara de país, tiene más de 100 años de existencia, son más de 400 socios. La gran mayoría de las empresas norteamericanas que hacen negocios en Chile son socios de esta cámara, la gran mayoría de las empresas chilenas que hacen negocios con Estados Unidos también son socios, y esto va desde Walmart a Microsoft, a American Airlines, a Citibank, las distintas empresas norteamericanas son socias. Cuando entro yo a hacerme cargo, a liderar esta organización, te encuentro una organización que había sido muy exitosa, que tenía un modelo de negocio que había dado grandes resultados, incluso había sido un actor relevante en el Tratado de Libre Comercio y una serie de otros momentos de la historia de Chile. Sin embargo, haciendo una mirada más profunda del momento en que estábamos y el entorno que teníamos, esta Cámara había perdido competitividad, había perdido capacidad de diferenciarse. Su oferta de valor era de menor valor, más pobre. Y por lo tanto, si no hacíamos un cambio estructural profundo aquí, una modernización, un 2.0, esta Cámara no iba a ser sustentable en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, hicimos una transformación, una modernización que estuvo basada en 3 pilares. Uno, el de tecnología. Una transformación tecnológica profunda, donde nos fuimos con toda la información a la nube, hicimos una interconectividad e interoperabilidad en todos los equipos, un análisis de data muy profundo, todo un cambio tecnológico con que ustedes conocen. Hicimos un fortalecimiento del capital humano para tener el capital humano que es capaz de manejar y ser parte de esta organización 2.0 moderna. Pero el tercer pilar, que es el que quiero abordar con un poco más de detalle, es un pilar más bien no tan conocido, y se refiere al gobierno corporativo. No es tan conocido porque no es normalmente ahí donde se hacen las modernizaciones. Y de hecho esto ocurrió hace 7 años atrás ya. Los gremios en Chile en esa época tenían un gobierno corporativo débil. Hoy día han mejorado mucho. Y AmCham no era la excepción.
¿qué quiere decir este gobierno corporativo? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero? Bueno, los socios escogen entre ellos un directorio, que es la gobernanza de la organización. Y son 12 gerentes generales, que vienen de estos cerca de 500 socios, que son directores y dirigen esta organización, son el gobierno. Pero las preguntas, cuando nosotros hicimos aquí varias preguntas, por ejemplo, ¿cómo son seleccionados estos directores? Un director que es seleccionado puede reelegirse, y si puede reelegirse, ¿por cuánto tiempo puede reelegirse? ¿Son evaluados estos directores de alguna manera? O en el gobierno corporativo también, si que existe una irregularidad al interior una irregularidad financiera, que la observa un externo o un interno a la organización, ¿cómo puede denunciarla? O si sí existe una irregularidad de carácter laboral, de desarrollo, rendimiento laboral, ¿cómo es esa situación canalizada? ¿Y cómo son hechas las elecciones? Bueno, todas estas preguntas las fuimos transformando y abordando. Y con lo cual se escribieron unos estatutos nuevos, un manual de gobierno corporativo de nuevo, un código de ética que permitiera una denuncia de un acoso laboral, de una irregularidad financiera, y esa denuncia, el denunciante permanece en el anonimato y tiene la seguridad de que es capaz de proseguir su queja. Todo esto va conformando un valor de la organización que tiene que ver con la cultura, entre otros aspectos. Me viene a la mente acá, a propósito de cultura, un término, una frase famosa de Peter Drucker, el maestro de la administración moderna, que entre sus docenas de libros y frases que dijo, en algún momento dijo, en una empresa, la cultura se come la planificación al desayuno. Es decir, la pregunta es, ¿tenemos nosotros la cultura corporativa que es capaz de implementar una planificación estratégica, de llevar a cabo un plan? Si no la tenemos, esa cultura, ese plan, por bien pensado que sea, por macizo que sea en su contenido, no se va a ejecutar y no va a lograr. Bueno, eso fue lo que hicimos en esta organización, abordar aquí la cultura, la gobernanza, el gobierno corporativo que tenía. O sea, el gobierno corporativo, la gobernanza, que impactó en la cultura. Y impactó entonces en nuestra gestión, y emergieron de ahí los comités, comité de sustentabilidad, comité de buenas prácticas laborales, hasta un comité de turismo. Esos comités se ofrecían a los socios, se ofrecían al medio, y los socios encontraban que tenía valor y por lo tanto estaban dispuestos a pagar por ese servicio, a pagar por esa conexión, y les permitía a ellos, nos permitió a nosotros a través de eso generar los ingresos y la sustentabilidad de la organización. Déjenme rápidamente llevarlos a mi experiencia actual, donde estoy, y aquí llevo un poco más de 3 años. Y aquí hay 2 mensajes principales que quisiera transmitir, someter aquí a la conversación. Uno es la función específica que yo desarrollo, que la vamos a denominar de asuntos corporativos. La función de asuntos corporativos es más bien una función nueva, no es de las tradicionales como las finanzas, recursos humanos, la comercialización, es más bien una función nueva, que en algunas empresas se llama, y por lo tanto no está bien definida, no tiene una definición única, ni una característica, pero tiene un aspecto, un globo que sí creo que es reproducible. En algunas empresas se llama asuntos corporativos, en otras empresas se llama asuntos públicos. En el caso mío, donde yo trabajo, mi cargo es una vicepresidencia de las relaciones con gobierno, pero en definitiva significan más o menos lo mismo. Uno, existe, estimados colegas, esta función que no está a cargo de la venta ni del negocio, pero sí te influye muchísimo en el devenir, en el desarrollo del negocio, probablemente. Y el segundo mensaje que quisiera dejar acá y compartir con ustedes es el tema organizacional. ¿Cómo está compuesto una multinacional como en la que me toca trabajar actualmente? Nosotros conocemos bien en los libros de historia de administración, de Fayol y otros, donde está la organización, donde tenemos de cubos, ¿verdad? Donde tenemos un gerente, 4 subgerentes debajo de eso, jefes de departamento debajo de eso. Eso evolucionó a lo que hoy día conocemos las organizaciones matriciales, ¿verdad? Donde tenemos un eje vertical con varias funciones,
y un eje horizontal, un eje horizontal con funciones y un eje vertical con proyectos, y se cruzan, se mezclan. Pero aquí siguen habiendo dos dimensiones, ¿no? Alto y ancho. La organización que les quiero yo transmitir es más bien una organización tridimensional. La mejor figura que me puedo pensar es un panal de abejas. Un panal donde existe una célula, un engranaje, un eslabón, que se conecta con la organización por muchos lados. Y se conecta no solamente con finanzas y con recursos humanos, sino que con legal, con tecnología. Y esto implica una permanente comunicación, una permanente coordinación. El proceso de toma de decisiones aquí es totalmente distinto. Déjenme hacer una salvedad, que cuando existe la cultura, de nuevo, de jugar en parcelas, o actuar en silos, o llevarse la pelota a la casa, esa actitud no funciona y no opera, y hace inoperable esta otra organización más de panal de abejas. Para finalizar acá, les quiero contar dos situaciones concretas donde esta gerencia o vicepresidencia de asuntos corporativos tuvo un accionar. Una es en uno de los mercados más importantes que tiene la compañía donde yo trabajo. Nosotros tenemos una presencia en más de 40 países. Bueno, este era el país número 3, el tercer mercado más importante. En ese mercado hubo una elección en 2018 y asume un presidente nuevo en enero de 2019. Este presidente nuevo había creado una coalición de gobierno nueva, tenía una doctrina distinta y tenía una forma de manejarse que es distinta. Y dentro de sus objetivos, con los que dice yo voy a gobernar, va a ser reducir el gasto público. O sea, yo voy a gastar menos plata. Y hace acciones como vender el avión presidencial, tenía un avión presidencial, lo vendieron, vende la casa presidencial, y entre otras cosas para reducir gastos y redestinar los fondos a otros ítems que estima que son los más importantes. Dice, aquí en el sector público, en este mercado, que les repito, es el tercer mercado más importante para nosotros, dice, aquí en el sector público se les pagan dos seguros. Uno un seguro de gastos médicos y el otro un tipo de seguro previsional. Ese gasto no lo voy a hacer más, cero. Lo delicado de esto, o lo grave, es que esos seguros los proveía mi compañía, donde yo trabajo. Entonces la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con un gobierno que no conocemos? Con una agenda que no sabemos de dónde viene, las personas son también distintas. Bueno, ¿quién va a hablar con esto? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Lo hace la gerencia de ventas? ¿Lo hace marketing? ¿Lo hace legal? ¿Quién lo hace en la compañía? Bueno, quien lo terminó haciendo fue la gerencia de relaciones con gobierno, esta gerencia de asuntos corporativos. ¿Y qué es lo que hace? Busca la mejor forma, y esta historia es más larga, pero para resumirla, busca la mejor forma de relacionarse, de generar una conversación, un diálogo con la autoridad, con el regulador, con los respectivos ministros, con la presidencia. Y en ese diálogo dice, yo entiendo su objetivo de reducir gastos y lo comparto, y lo voy a ayudar a hacer eso. No sí que no contradigo esto. Pero, por ejemplo, y para llevarlo rápidamente a la conclusión, decimos nosotros, déjeme a nosotros por lo menos continuar ofreciendo en las oficinas públicas este seguro que usted ha decidido eliminar. Porque a lo mejor hay varios ciudadanos de este país que están interesados en continuar con el seguro médico, alguien que estaba con un tratamiento de algún tipo, pero pagándolo personalmente, privadamente, sin el aporte público con el que contamos. Bueno, se resolvió. Efectivamente, llegamos a este nuevo equilibrio. Lo que quiero decir acá es, hay que obtener una flexibilidad brutal para enfrentar una situación que es como una amenaza y que es una situación grave para el negocio. Hay que tener paciencia y hay que buscar mecanismos de conversaciones que son distintos. Les voy a dar el segundo y último ejemplo de esta gerencia de asuntos corporativos y que pasa ni más ni menos en Chile. Y pasa, por supuesto, relacionado con el COVID-19. Y esto acaba de ocurrir en los últimos meses. La empresa en donde yo estoy actualmente trabajando es una empresa de seguros y vende seguros en Chile, seguros médicos. Es un seguro complementario que funciona bastante bien. Lo que no se cubre la ISAPRE, lo cubre este seguro médico el que lo tenga.
y voy a inventar números acá, pero va una persona y compra un seguro por 20.000 pesos mensuales. ¿Qué va a hacer? Y opera muy bien este seguro cubriéndole una buena cantidad de los gastos adicionales, médicos, que no cubre la ISAPRE. Bueno, nos pega el COVID, llega el COVID a Chile y nos pega. Y descubrimos, no es ni siquiera una cláusula, pero una línea en estos contratos de seguro que no la vio nunca el consumidor, el cliente final que lo compró, no lo vio, la verdad, las cosas, el que lo vendió, ni siquiera el gerente a quien reportaba, no sabía. Pero hay una cláusula ahí que dice que cubriré todos sus gastos médicos, excepto si responde a una pandemia. Es decir, si hay pandemia, este seguro no corre. Ahora, esto, muchos pensarán, que son unos vivos, por supuesto que lo sacaron. No, la verdad, esto hay gente que calcula el valor de un seguro y cuál es el precio del punto de equilibrio de cuánto cuesta un seguro. Y los que calculan eso piensan, una pandemia es algo que no tengo toda la información, puede ser mega, los gastos se van a disparar. Por lo tanto, si yo incluyera el gasto de pandemia, ese seguro en vez de 20.000 pesos costaría 120.000 pesos. Y por 120.000 pesos lo compraría muy poca gente, por lo tanto no sería ningún producto atractivo. Estoy inventando los números, pero las proporciones, el hecho es ese. Bueno, cuando ocurre esto, tomamos este tema, nos damos cuenta, hacemos un grupo de personas, nos reunimos, y decimos, acá hay un tema que va más allá de este contrato y este contrato que dice. Pensemos, tomemos nota del nivel de cesantía que hay hoy día en el país y cómo esto se va a explotar. Pensemos el número de empresas que están quebrando, que están quedando fuera de negocios. Acordémonos de la explosión social que hubo en el último trimestre del año 2019 en Chile. Es decir, todos estos ingredientes hacen que una empresa que venga y diga, yo vendía seguros médicos y te los cubrí todo, excepto ahora cuando más lo necesitas, va a tener esto un daño no solo reputacional, pero un daño institucional y comercial y financiero enorme. Por lo tanto, eso hay que tomarlo en cuenta y valorizarlo y hacer algo al respecto. Bueno, esto se escaló. Y se escaló al número uno de la compañía, al CEO, al presidente de la compañía. Se hizo la venta y se tomó la decisión de cubrir el gasto de pandemia. Volvimos a Chile y se hizo el anuncio. Todos aquellos que tengan un seguro con esta compañía, no obstante que su contrato dice que no será cubierto, sí será cubierto. Eso es lo que corresponde hacer en esta situación. Pero lo que quiero decir es cómo esta conversación ya no es tan comercial, pero sí estamos hablando de cómo hacer negocios en una economía, en un entorno que es totalmente cambiante. Déjenme tratar de concluir acá, de alguna manera. Y alguna de lo que hemos conversado, o he tratado de explicar ahora, exponer, hay algunas lecciones, ¿no? La importancia de tener un diagnóstico y un análisis como el que tuvimos cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio. El de tener un plan que le dio continuidad al tratado. El equipo humano es fundamental también, que está a cargo de estas distintas cosas. La relación y la preocupación del cliente, el usuario, tal vez como nos pasa con el COVID y la exclusión del contrato en Chile. La innovación y la flexibilidad que hay que tener, como nos pasa en ese mercado donde deciden no cubrir más el gasto público y los seguros. La capacidad técnica que hay que tener para poder hacer una presentación seria y creíble. Estas son todas, si hay algo que a mí no me gusta, son las 6 lecciones del éxito, las 12 claves para el liderazgo, ¿no? Las 10 secretos para el éxito. No me gustan esos son buenos títulos para libros y vender esos libros, ¿no? Yo no creo que hay realmente 6, y aquí hay 6 ideas, pero pueden ser 4, pueden ser 12, no importa. Cambian situación caso a caso y en cada situación, en cada escenario, se ponderan de distinta manera. El otro día conversaba yo tenía este debate con alguien muy cercano y me decía, sí, pero ¿cuáles son? Defínete, juégate, tú nunca te la querías jugar. ¿Cuáles son las 3? Dime las 3 más importantes, si tuvieras que escoger 3, de estas 6 o de las que sean. Bueno, si me presionan y tengo que escoger 3, diciendo que no me gusta hacer esto, porque no creo que es un número acotado, yo tendría que decir que uno de los factores fundamentales para el éxito, para salir adelante en estos temas, es el equipo humano.
en la multiplicidad de situaciones, conflictos, proyectos en que estamos involucrados, siempre, no obstante la dificultad técnica, la escasez de recursos, la escasez de tiempo que pueda haber habido, el tema fundamental siempre ha sido, creo yo, el capital humano. O sea, tengo el equipo y las personas alineadas, comprometidas y que son las necesarias para abordar este tema. Creo que el pilar capital humano es fundamental. El pilar capacidad técnica de ese equipo humano también es fundamental. Es decir, y eso es lo que colegas que están actualmente estudiando la carrera, esto que ustedes aprenden ahora, o los que están haciendo estudios de posgrado o perfeccionándose, ese es un capital de conocimiento que uno lo lleva donde va, y que es fundamental. O sea, no hay sustituto para eso, no hay reemplazo. Y en eso no hay tampoco atajos. Hay que saber lo que hay que saber. Y eso es fundamental para el éxito, la capacidad técnica. Y el tercer, tal vez, pilar, que si tuviera que escoger uno, creo también, y yo lo he visto, hace una demostración en el tiempo, la importancia de ser flexible, de innovar. Los gringos le llaman de pensar fuera de la caja. Es decir, de poder pensar y ver las situaciones, los problemas de una manera distinta. En definitiva, queridos colegas, profesor Muñoz, esto es más o menos las experiencias que le he querido transmitir, y lo que esto implica, esto es al final del día una actitud, y una actitud que creo que alguien que la resumió muy bien, y voy a citar a otra persona que dijo esto, lo resumió muy bien el gran personaje Gandalf del Señor de los Anillos, en que dice: no nos corresponde a nosotros elegir la época en que nacemos. El lugar en que estamos, nosotros no lo seleccionamos. Ni la era, ni la década, ni el momento en que estamos. Pero sí tenemos una responsabilidad, y es de nuestra parte poder componerla. Nosotros, y es de nuestra responsabilidad, tallar el entorno donde estamos, esculpirlo, moldearlo. En definitiva, darle curso a los hechos, y en la dirección que es más necesaria, que genera mayor beneficio, que lleva la vara del bienestar de la sociedad y de los que están alrededor nuestro más arriba. Es nuestra responsabilidad, es nuestra actitud la que debiéramos tener, de que no obstante el momento que vivimos, no obstante los desafíos y las incertidumbres que tenemos, debemos nosotros tomar esta responsabilidad, tomar estos recursos y recorrer esta tierra incógnita, esta tierra desconocida, en que nos ha tocado vivir, pero que sí podemos lograr y avanzar con éxito. Esta es, queridos colegas, mi reflexión principal, y encantado de conversar con esto más en detalle. Profesor Muñoz, cedo a usted el podio virtual. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Muy interesante. Muchas gracias también por la generosidad de compartir con nosotros tu experiencia, porque a veces la gente no le gusta hablar tanto de sus detalles, decir, me pueden decir, algo puede ser interesante, no sé, prefiero no hablar tanto de mí mismo, hablar en general. Por eso agradezco tu generosidad, que nos cuentes un poco de tu experiencia desde tu realidad, que te ha permitido llegar donde estás, sin duda muy enriquecedora para todos nosotros. Y quisiera partir haciéndote una pregunta, y después voy a dejar a Amelia para que también haga preguntas, porque ya muchas personas están haciendo preguntas a través del chat. Quisiera hacerte una pregunta de algo que me llamó mucho la atención. Tú hablaste del concepto de flexibilidad, y quiero detenerme un poquito en eso, porque tú decías, mira, como compañía MedLife enfrentamos un problema que no es de marketing necesariamente, o no es solo de finanzas, o no es solo de recursos humanos, sino que es una combinación de ellos y además mucho más, porque no tiene que ver con drivers internos, sino que externos, etcétera, y que al final nosotros teníamos un contrato, pero decidimos como compañía reinterpretar ese contrato o incluso ignorar ese contrato en un prejuicio tal vez de corto plazo puntual, pero que a largo plazo finalmente es algo positivo, porque finalmente la sociedad del siglo XXI, la empresa del siglo XXI está cambiando, y ser considerado persona y no consumidor es un valor que está creciendo cada vez más, y las empresas están también trabajando en torno a ello. Pero hay algo que tú mencionaste que es sumamente interesante. A veces se entiende la administración como inventar normas, reglas y planes y seguirlos. Pero muchas veces la administración es lo contrario.
es entender que un plan nunca se cumple al 100% y es tener la capacidad de no perder el norte e ir cambiando el plan todos los días. Entonces me gustó eso de la flexibilidad, me gustaría que nos hablaras un poquito más de ello, de la importancia que tiene para el gestor esto de ser flexible, en todo ámbito, obviamente. Así es. Sí, te agradezco la pregunta. Sí, creo que tú la has resumido muy bien. Nosotros estamos en un entorno totalmente dinámico, que va cambiando minuto a minuto en todo sentido. No obstante eso, uno parte siempre con un objetivo, con un plan, con un stock de recursos incluso, que organiza como parte de un plan para alcanzar ese objetivo. Pero cuando uno enfrenta una realidad o a lo largo de un proceso, las cosas van cambiando. Y creo que los ejemplos de éxito han sido aquellas personas, aquellas instituciones, organizaciones, que han sabido adaptarse a la nueva demanda, a la nueva realidad. Para hacer una analogía que se ha usado mucho, es la facultad que tiene el bambú, el árbol que es flexible, que viene el viento, la tormenta, el huracán, y se flexibiliza. Pasa el viento, la tormenta, y vuelve a estar ahí. Ahora, ojo, que ese bambú, ese vegetal flexible, tiene profundas raíces. Y eso es lo que lo sostiene al final del día. Y eso es muy importante. ¿Y cuáles son esas raíces? Esas raíces son principios que uno tiene, una clara definición y diferencia del bien y del mal, lo que corresponde y lo que no corresponde hacer, lo que puede y lo que no puede hacer. Y porque también es muy peligroso el prometer cosas que no son realizables. Y ocurre mucho, me salgo ahí bueno, lo hacen empresas. Empresas venden la pomada. Pueden, ¿no? Vender un servicio o un producto o un beneficio que no se alcanza, que no se llega. Lo hacen gobiernos o movimientos que también venden utopías que no son alcanzables. Entonces, ojo, que la flexibilidad no es sinónimo acá de que es un mundo abierto y todo es posible. Esto es en el mundo de lo posible. ¿Y qué es lo que lo hace lo posible y te da fortaleza? Son estas raíces. Estas raíces que te sostienen y te permiten doblarte. Muchas gracias, Roberto. Quiero dejar también a Amelia para que nos comparta algunas preguntas y también al final vamos a dejar también espacio a algunos de quienes tenemos en sala para que también pregunten directamente. Amelia, por favor. Aquí hay una pregunta espera un segundito, que es Carlos Ley, y dice, según tu experiencia en las diferentes responsabilidades que te ha tocado asumir, ¿qué disciplina o temáticas deberían ser incluidas en la malla curricular de un alumno de la FAE, dado un nuevo escenario también al que nos estamos enfrentando? Hay un cuestionamiento ahí, hay no un cuestionamiento, sino una pregunta grande. ¿Seguimos avanzando de la misma forma en cuanto a la preparación profesional? Sí, mira, ahí me puedo tirar por dos ángulos. Uno, esta última función, que es la que actualmente estoy desempeñando, gobiernos corporativos, asuntos corporativos, es una disciplina, creo, no estoy seguro que forme parte de las mallas curriculares hoy día. O si se toca, probablemente se toca tangencialmente. Yo creo que esa área es algo que se va a ir fortaleciendo y creciendo y la organización va cada vez dependiendo más de esto. Y es curioso porque no es una área, esta es una función que presta un servicio a la empresa. Y se presta un servicio que ninguna otra parte de la empresa puede hacer, como el relacionamiento con el regulador, que no es el legal, no es el área legal, el relacionamiento con el regulador, el relacionamiento con el gobierno, el relacionamiento con lo que llaman los stakeholders, o sea, con cualquier grupo de interés que hay allá afuera que pueda afectar la empresa. A veces es una comunidad, a veces es una ONG, un grupo social, un grupo ambiental. Esa es una área, creo que no es parte de la malla curricular hoy día y que debiera fortalecerse. Y luego hay otros temas puntuales, como veíamos al comienzo yo trataba de exponer.
todo lo que se refiere a cuando hablamos de globalización. Hoy día hay un debate, y va a ser mucho más fuerte a raíz del COVID-19, si la globalización es positiva o no. Nosotros éramos obsesivos de la globalización hasta hace muy poco tiempo atrás. O sea, si no te globalizabas como empresa, con cadenas de producción repartidas en todo el mundo, no ibas a ser una empresa exitosa. Bueno, hoy día la tendencia es más bien cadenas regionales de producción, no tanto transatlánticas o transpacíficas, sino que más bien regionales. El tema globalización es un tema para estudiar. El tema ambiental, el medio ambiente, que nos afecta por todos lados y nosotros somos responsables y actores de eso. Y así sucesivamente. El cambio climático, la inmigración. Tal vez, profesor Muñoz, debiéramos alargar la carrera un par de semestres. No sé qué piensa usted. Los alumnos no les va a gustar la idea, pero podemos hacer un argumento ahí. Hay temas para estudiar. Sí, Carlos, hay temas para estudiar que no lo estamos abordando y son necesarios hoy día cuando salimos a la calle, como tú bien sabes. ¿Alguna otra pregunta, Amelia, que podamos resumir? Bueno, un desafío grande nos deja Roberto, estamos precisamente en este desafío de entender la empresa del siglo XXI. Los temas de sustentabilidad, de persona humana y de innovación están tomando roles centrales en las organizaciones y estamos reflexionando sobre ello y sobre cómo enseñarlos mejor. También tenemos que señalar de que hoy día tampoco se ve la carrera como algo que tú estudias 5 años y ya. Hoy día se habla mucho de los ciclos de estudio, entonces uno estudia algo en el pregrado, otras materias en el posgrado. Sin duda alguna estamos pensando en ese y varios factores. Así que muchas gracias, Roberto. Muy buena sugerencia para considerar. Amelia, ¿tenemos alguna otra pregunta interesante? Hay un estudiante que dice, ¿qué consejo le darías al recién egresado de la universidad, al recién titulado? Mira, es muy importante. Uno, el futuro, evidentemente, absolutamente desconocido. No existe la bola de cristal, no sabe. Entonces, ¿qué es lo que te puede guiar a ti? ¿A dónde voy? ¿Qué opción tomo? Es muy importante guiarse por el sentimiento interno, por lo que a mí me realiza, por donde yo siento un llamado, donde siento que tengo habilidades y soy capaz de gastar algo de tiempo. Eso es tanto en el área como en la organización que trabajas. No sé si lo habrás visto, hay un video que es muy famoso y muy conocido, que es de Steve Jobs, que lo hace en Stanford, creo, fue en Stanford, y se llama Conectando los Puntos, donde él dice la importancia de ser consistente en el tiempo con tu propio sentimiento. Y cuando tú miras para atrás, ves que las distintas cosas que ha hecho, si has sido consistente y honesto con tus intereses, las distintas cosas que has hecho puedes conectar, son puntos que se conectan. De nuevo, yo no quiero ser autorreferente, pero mostré 3 áreas de mi carrera profesional que no han saltado de una dirección a la otra, han sido más o menos en la misma dirección. Entonces, el haber hecho una actividad, el haber seguido un llamado hoy día, me permitirá mañana hacer un paso siguiente. Y si la respuesta a ese llamado hoy día fue honesta, ese paso siguiente será consistente con lo que estoy haciendo hoy día. Entonces, ¿qué consejo le daría que se está grabando? Estúdiate tú mismo, uno, muy bien qué te gusta, dónde te sientes cómodo y sigue tus ideas. 2, te diría, no dejes nunca de estudiar, de capacitarte. El mundo avanza rápido y tú necesitas saber lo que estás hablando. Nunca te olvides de esta capacidad técnica. Nunca dejes de estudiar. Y en tercer lugar, el equipo humano, con la gente que tú te relacionas. Que no tienen que ser jefes, no tienen que ser gente de los cuales tú dependas, pero gente sí que sea un aporte en tu sociedad como persona. Gente que te aporte. El capital humano es muy importante. El estudio es muy importante y el ser consistente con uno mismo es razones. Pero de nuevo, a mí no me gustan las 3 lecciones del éxito, las 6 principios para salir adelante, nada, esos son títulos de libros. Hay otra pregunta
dice acá, ¿por qué tomas la decisión de ingresar a la Academia Diplomática y cuánto te sirvió haber estudiado en nuestra facultad, en nuestra universidad? A ver, yo no quiero ser más latero ya, pero ¿por qué entré a la Academia Diplomática? Dos razones principales. Uno, a mí siempre me llamó la atención el tema internacional, que de nuevo no era un ramo que se estudiara. No había nada, ni siquiera derecho internacional, relaciones internacionales, nada internacional. Cuando yo estudié, por lo menos, no era parte de la malla. No obstante, el tema internacional me gustaba mucho. Y también me llamaba, no me llamaba la atención, sino que me motivaba mucho el tema público, las políticas públicas. Para trabajar en políticas públicas y estar en políticas públicas, uno puede hacerlo en un partido político y con un cargo electivo y estar haciendo propuestas en ese partido político, propuestas de políticas públicas, tener una visión de una sociedad y construirla con su partido, con su movimiento, o puede ser un empleado público de carrera. Y el lugar donde ser un empleado público de carrera es la Cancillería, que te permite además tener una experiencia internacional. Entonces, la Cancillería traía esos dos componentes, que era la visión internacional, la experiencia internacional, y por otro lado estar involucrado en políticas públicas, en decisiones que afectan a más que una empresa. ¿Me ayudó lo que yo estudié? Muchísimo, muchísimo. De hecho, el Tratado de Libre Comercio, que es el primer ejemplo que les mencioné, en 1990 yo había recién salido de la Academia Diplomática, porque en la Cancillería son 2 años de academia, después hay que llegar con un título profesional, pero después uno estudia durante 2 años en la Academia Diplomática. Habiéndome recién egresado a la Academia Diplomática, es 1990, y se toma la decisión que la relación con Estados Unidos es económica y se necesita fortalecer el área económica de la embajada en Estados Unidos. Y dicen, de los 10 diplomáticos que entraron este año, porque son cursos de 10 personas que entran todos los años, ¿hay alguien que sabe algo de economía? Bueno, yo era el único que había estudiado ingeniería comercial. Y por esa razón, solo esa razón, me fui a Estados Unidos y ahí empecé y terminé involucradísimo durante los 12 años en el Tratado de Libre Comercio. Pero me ayudó o no la carrera fue la plataforma sobre la cual me paré. Eso. Acá hay otra pregunta que dice, Mario Matamala, dice, Roberto, ¿qué importancia juegan los comportamientos en redes sociales en el análisis del 2020? El rol de las redes sociales, de cómo se van tomando las decisiones las empresas o los gobiernos, etcétera, porque se ve muy fuerte eso cuando las redes sociales empiezan a arder ahí. No, son fundamentales. Yo no sé qué te puedo decir que no sepan ustedes, y seguramente saben mucho más que yo, pero son muy influyentes. Y las empresas y las multinacionales son sensibles y las monitorean. Ahora, uno puede ser sensible y monitorear qué se está diciendo ahí y cuál es el trending topic del día y esconderse o no. O uno puede también ocuparlo como un recurso más. Entonces yo quiero llegar, por ejemplo, quiero mandar un mensaje y trabajar y tener una generación con los estudiantes de economía recién egresados. Yo puedo entonces generar una conversación, un canal, un mensaje a ellos. Cualquiera sea mi empresa, cualquiera sea mi negocio, pero mi mercado objetivo o mi segmento objetivo son, inventando, ingenieros comerciales recién egresados en sus primeros 3 años. Entonces voy a usar las redes sociales para llegar ahí. Por lo tanto, es un recurso muy importante y que hoy día está totalmente incorporado en las campañas y en los planes estratégicos. Es parte. Pero además de eso, del recurso, las empresas son muy sensibles al qué dirán de ellos y al qué dirán en los medios. Super. Aquí tengo la última pregunta para no extendernos tanto. Dice, ante las crisis mundiales que estamos sufriendo, crisis en general, de todo tipo, los gobiernos corporativos tienden a tener un rol más político. ¿Cómo ves esa relación con cada gobierno con los que se relaciona? Cada gobierno de cada país. Pero si entiendo bien, se refiere a los gobiernos corporativos de las empresas o de las organizaciones gremiales. Ya.
un gobierno corporativo es muy importante porque le da la gobernanza, le da este direccionamiento a la organización, sea una organización gremial como la que exponía anteriormente, o el de una empresa. Este gobierno corporativo es el que define, no se mete en la gestión de gerencias, no se mete en la gestión del personal, no se mete en las finanzas de la organización, sino que dice esta organización como un todo, ¿a dónde tiene que ir? ¿Cuál es su objetivo de largo plazo? ¿Cuál es su visión al que debe llegar? ¿Cuál es la misión a la que tiene? Antiguamente, hasta hace algunos años, no mucho atrás, unos 10 años, el objetivo principal de una corporación era responder a sus accionistas. Y con eso se acababa. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado a Jack Welch, que fue el CEO, el gerente general de General Electric, y transformó esa organización. Y ese era como el gran lema, y transformó, hizo un tremendo trabajo modernizando y redefiniendo, y redefinió el gobierno corporativo, donde el fin último eran los accionistas. ¿Y cómo uno beneficia con los accionistas? Los beneficia a través de que el valor de la compañía suba. Bueno, hoy día ese ya no es el estándar, ese ya no es el objetivo final. Hoy día sí nos preocupa muchísimo, primero los empleados de la propia compañía, o sea, la cultura adentro, corporativa. Y se los digo, nosotros gastamos pero mucho tiempo, y las empresas americanas son muy fuertes en eso, en el personal, en el equipo interno, el employee. Ese es número uno. Número dos, el cliente, por supuesto. El cliente, el socio, el agente externo. Tres, los accionistas siguen estando y me importa mucho. Y luego el entorno donde yo estoy. ¿Cómo me estoy relacionando yo con mi medio ambiente? Con mi medio ambiente de naturaleza, con mi medio ambiente de personas, con las comunidades en las que yo trabajo o en las que yo me desempeño. Y hay ejemplos de libros ahí muchísimos, cómo se producen conflictos entre la comunidad y la empresa que está inserta en esa comunidad. El que no logra resolver esa ecuación, esa empresa va a sufrir. Y a cargo de esto, el gobierno corporativo, para responder la pregunta de frente. Muchas gracias, Roberto. Yo quisiera darle también la palabra a algunos de los espectadores que tenemos en sala. Delante quedó pendiente Carmen Gloria. No sé si estás todavía, Carmen Gloria, si quieres hablar ahora. Julio Chamorro, dice. Está Carmen Gloria. Sí, tenemos a alguien, sí, perdón, que había levantado la mano. Julio. Julio, tendrías que dar tú mismo tu audio. ¿Se escucha? Sí, Julio, te escuchamos. Yo quería un poco preguntar qué piensa en este caso respecto a la nueva forma de liderazgo y de trabajo a distancia. En el fondo, el teletrabajo, el trabajo remoto, llegó para quedarse. Con esto desaparecen los jefes que les gusta marcar tarjeta en contraposición a cumplir el objetivo y el aporte que entregan los trabajadores, que de una vez por todas debiera ser el estándar. Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo. A mí me suena como una aseveración lo que estás mencionando. Y sí, esto está, el teletrabajo, el trabajo de distancia, el remoto, cambia totalmente. Esta es una tendencia que ya se había iniciado y venía de antes. Lo que ha hecho el COVID-19 ha acelerado este proceso. Y tal vez un proceso que íbamos a vivir en 10 años, lo vamos a vivir ahora en un año. Y esto es positivo, es muy positivo por varias razones. Entre otras, creo que habilita y hace productivos a personas, individuos, familias que no eran tan productivas ni estaban tan habilitadas. Les voy a dar un ejemplo concreto.
que no tiene que ver con el COVID-19, sino que es anterior a esto. Pero en la compañía donde yo trabajo, alguien con quien a mí me toca relacionarme mucho, mucho. Y es una mujer tremendamente capaz, muy buena profesional. Vive en Estados Unidos, en la mitad de Estados Unidos, en un estado donde la compañía a la que trabajamos ni siquiera tiene oficina. Y ella trabaja desde su casa. Ella tiene que vivir en su casa porque cuida a sus padres. Está casada, tiene sus hijos, pero además cuida a sus padres, que no están tremendamente enfermos ni nada de eso, pero ella necesita cuidarlos. Y ella trabaja desde su casa, en remota, y tiene un trabajo muy importante. O sea, estamos con ella conectada todos los días, minuto a minuto, y lo hace en forma espectacular. Bueno, la compañía no podría contar con el recurso de ella, Jennifer se llama, no podríamos tener el recurso Jennifer si no aceptáramos o estuviéramos preparados para tener una persona trabajando desde su casa y no en nuestras oficinas. Y nosotros confiando que ella está dedicando las horas que dice que dedica y que hace todo lo que debe hacer. Que lo hace claramente y eso lo medimos con la productividad que tiene. Entonces, el punto mío es, esto permitirá a personas que por una razón o por otra no pueden desplazarse o no pueden estar muchas horas fuera de un lugar o están por otra razón radicadas en otro, un tercer lugar, esas personas pasan a ser recursos habilitados gracias a la interconectividad que hoy día tenemos con este sistema. Ese es un proceso que se había iniciado, iba a ocurrir de todas maneras, y el COVID-19, para mirar una cosa positiva, lo que ha hecho es lo ha acelerado. Esta conversación que estamos teniendo hoy día, a lo mejor no la habríamos tenido, porque no, yo tengo una reunión mañana temprano, hoy día terminé a mediodía, no podría haber viajado. Sin embargo, estamos conectados, y eso es lo que decía al comienzo, esto estar separados, estar tan remotamente, físicamente, y no obstante tener esta conversación, es algo que tiene muchísimo valor, tremendo valor. Muchas gracias, Roberto. No sé si nos queda alguna otra pregunta, Amelia, o si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Creo que sí, estaba sin audio. Dice acá una pregunta que encuentro relevante. Dice, ¿qué rol debemos cumplir los exalumnos para apoyar a los estudiantes actuales de la FAE en estos nuevos tiempos? Es una muy buena pregunta y profesor Muñoz, no la contesto yo solamente, ustedes saben que están metidos ahí. Pero el rol es, punto uno, sin duda, no desconectarse de la casa de estudios donde uno nació profesionalmente. O sea, no nos olvidemos que lo que yo sé y pueda decir es porque lo aprendí en materia formal. Uno aprende mucho en muchos lugares, pero en materia formal, sistemática, fue la casa de estudios, que es la de uno. Y lo que uno debe hacer, por lo tanto, es responder a esa casa de estudios. Y hay un nivel de satisfacción interno que uno no lo siente hasta que lo hace, el del poder transmitir esto, el poder ayudar. ¿Puede uno ser un mentor de otra persona o puede ser un amigo de una persona? O puede colaborar haciendo una clase, escribiendo un paper, contando una experiencia o participando o dando ideas. Eso genera un nivel de satisfacción, hacerlo por último por razones egoístas, porque reporta un nivel de satisfacción que es enorme. Pero además de eso, afortunadamente, uno es algo que debiera estar haciendo y es algo que se multiplica. Además de hacerlo uno, yo invitaría a que no perdamos de vista a aquellos otros compañeros de curso, aquellos otros colegas y compañeros que tenemos, que los vemos o sabemos de ellos, pero por una razón u otra no han hecho la conexión. Una vez que uno tira el anzuelo y se hace la conexión, normalmente uno no lo suelta después de eso. Pero nosotros podemos ayudar a tirar anzuelo, a captar a esta gente, a estos alumnos, a estos egresados. Y esto es un ciclo virtuoso, porque alumno egresado que vuelve a la facultad, esa facultad y ese estudiante se desarrolla en forma más maciza, más productiva, y por lo tanto pasa a mejorar también el nombre de la facultad donde uno vive. Entonces, es un ciclo virtuoso. Así es, Roberto. Para nosotros también como carrera es muy importante la conexión con los egresados. Ustedes nos colaboran muchísimo entregando su experiencia a los alumnos actuales, a ayudarles a creer de
de que es posible construir, de que es posible hacer cosas importantes, y también a construir la red entre los propios egresados, unos potenciar a otros, a sus ex compañeros, a los que vienen un poco más atrás, nos ayuda a fortalecernos, y porque además yo creo que tenemos un sello que es muy particular. No solamente tiene que ver con el esfuerzo, con la conciencia social, sino con la capacidad de entender lo humano, mucho mejor que los egresados de otras casas de estudio. Eso también es un punto importante. Sí. Tenemos más personas que quieren hablar. Quiero darle la palabra a José Cuevas, también que ahí nos está levantando la mano. Hay varios que están levantando la mano, vamos a tratar de abarcarlos a todos. José. Hola, hola, hola Roberto. Hola. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Mucho gusto de verte también y muchas gracias. Mira, mi pregunta era respecto de cómo se ve China en el escenario mundial, pero creo que esa fue una charla completa. Así que quiero pedirte que en torno al liderazgo, me diga cuál es tu visión respecto de la ética esencial interior, ¿ya? Así como Estados Unidos se formó en torno a una ética propuesta por Benjamin Franklin respecto al ser, ¿ya? Nosotros tenemos últimamente, por describirla en sencillas palabras, una ética de negocio que es a los 30 debes ser gerente general de algo y a los 40 debes haberte comprado tales cosas. Y esa fue la de nuestra generación, pero hoy día hay una distinta y yo quisiera saber cuál es tu visión respecto al liderazgo relacionado con esto, con la ética esencial, la formación de las personas. Ya, mira, esto da para una conversación, un tema de semestre, profesor Muñoz, ¿no? Más que para una pregunta-respuesta rápida. Pero a ver, ¿cómo expresarlo? Las éticas, las razones que inspiran, a ver, ¿cómo traspasarlas? Profesor Muñoz, ¿tienes impresiones sobre esto? Porque esta es una pregunta grande, en términos del deber ser. Sí. Bueno, dos cosas. Lo primero, que es un tema que hoy día abordamos en la carrera, tenemos cursos de ética, de reflexión profunda, no queremos simplemente quedarnos en el caso particular, sino quiero un poco más allá, entender más profundamente por qué los seres humanos nos va mejor cuando entendemos que estamos dentro del mismo barco, que cuando tratamos simplemente de ser simples maximizadores. Y yo creo que la sociedad está cambiando mucho, que el siglo XX con su gran productividad, pero también con su gran contaminación, con su gran daño al planeta, un poco con su egoísmo, nos trajo prosperidad por una parte, pero no resolvió muchos de los problemas humanos que los seguimos teniendo hoy en día. Creo yo que ahí hay un tema importante. Y claro, hoy día esta sociedad está cambiando, está de algún modo en crisis. Hemos visto problemas políticos en muchos países, no solamente los países en vías del desarrollo, sino países desarrollados han enfrentado crisis políticas importantes, donde en el fondo nos estamos cuestionando si la sociedad que tenemos es la sociedad que queremos y hacia dónde debemos ir, aunque probablemente no haya respuesta. Entonces, sin duda alguna, estamos frente a un cambio grande, a un cambio de paradigma, a un cambio de sociedad, no sabemos hacia dónde vamos bien todavía, pero los mismos jóvenes hoy día tienen una conciencia social distinta, diferente. Tal vez si hablamos generacionalmente en nuestro país, la gente de mi generación, un par de generaciones antes, no cuestionaba tanto o no era tan fuerte, porque bueno, las cosas eran así, pero los chicos de hoy día sencillamente no se conforman. Si algo no es justo, sencillamente. Independiente si estemos o no de acuerdo con el modo con que algunos manifiestan sus puntos de vista, pero lo que está claro que hay una disconformidad decir, las cosas deben ser de tal o cual modo. Yo creo que eso es algo que está cambiando, lo vemos en Chile, se ve también a través del mundo, y no sé, Roberto, cómo tú lo ves allá que estás en Estados Unidos. Yo creo que también ocurre algo similar. Por ejemplo, un dato, en Inglaterra, el 50% de los jóvenes son vegetarianos, y es por un tema que tiene que ver con la conciencia del planeta. O sea, no es que sencillamente no les guste la carne, etcétera, sino que tienen el tema de la sustentabilidad muy,
adentro y han tomado decisiones tan fuertes como esas, que influyen incluso su conducta de compra. No sé cómo lo ves tú, Roberto. Sí, así es, así es. Las empresas, para irnos al mundo corporativo, están entendiendo esto y está en línea de lo que mencionaba antes. Hoy día el objetivo, la misión de la empresa ya no es satisfacer y enriquecer más a su accionista. Y como les decía antes, se preocupa del empleado, primero del empleado que trabaja en esa corporación. De nuevo, la compañía en la que yo trabajo tiene su casa matriz, un tremendo edificio en Nueva York. Y hace 5 años atrás fue remodelado entero. Tiene todos espacios compartidos, pero no solamente eso. Tú quieres hay salas, como se llaman, como jardines interiores. Y tú te sientas ahí, estás rodeado de vegetales y de pájaros, etc. Necesitas descansar, hay una sala donde tú puedes descansar. Necesitas masaje, sala de masaje. Comer, necesitas comer, hay lugares donde comer dentro de la organización. Entonces la circulación, y no es raro ver una persona va con su perro a la empresa, y era porque ese día no podía dejarlo y o le tocaba o quería ir con su perro y puede hacerlo. Y la empresa está organizada para eso. Entonces, la empresa acoge al ser humano de otra manera. Por su parte, el ser humano, el individuo, cada uno de nosotros, vamos aspirando hoy día y nos vamos valorizando cosas que no eran parte de la canasta de valor que teníamos antes. Y antes teníamos como canasta de valor el auto, tal vez un viaje, un televisor plasma, lo que sea, y hoy día tiene valor qué estoy haciendo yo con el medio ambiente, qué me estoy preocupando, qué estoy haciendo yo con ciertas minorías étnicas o de algún otro tipo, o qué estoy haciendo yo con aquella parte de la sociedad que no ha recibido los beneficios del crecimiento, etc. Entonces, no es raro que uno trabaje y pertenezca a ONGs y a otras instituciones. Y cuando una empresa va y contrata a una persona, hoy día ya no solo le miran las notas y qué es lo que ha hecho, pero dice en qué organizaciones participa usted, además de si estudió economía o lo que haya estudiado. ¿Dónde más pertenece usted? ¿Dónde más ha dedicado el tiempo? Entonces, este es un todo que falta mucho que hacer, no, falta mucho por hacer. Estas son tendencias que están empezando. Pero aquellos que se dan cuenta deberían seguir impulsándolas y las nuevas generaciones definitivamente vienen con eso. Bueno, Roberto, muchas gracias, un poco por la hora. Yo sé que todavía hay muchas personas que quisieran hacer preguntas, lamentamos no poder hacer todas las preguntas que quisiéramos, pero agradecerle a todos y cada uno de ustedes. Si sumamos la gente que nos está viendo por YouTube, más los que están en sala, llegamos casi a 200 personas. Esto es un tema bien interesante, no siempre tenemos una charla con 200 invitados en la facultad, pero los medios tecnológicos hoy día están posibilitando que estemos casi 200 personas reunidas a través de la internet. Y sin duda alguna, en la medida que más estudiantes y más egresados se vayan dando cuenta, vamos a ir teniendo incluso mayor audiencia. Así que agradecerte en primer lugar, Roberto, por el tiempo que tomaste, por cómo preparaste esta presentación, trabajaste con nuestro equipo técnico ¿cómo se llama?, en desarrollar capacidades para una plataforma que no conocías. Así que agradecemos mucho eso, tu disposición, tanto para preparar la charla como para estar una vez más con nosotros, y como siempre cuando estás en Chile nos viene a ver. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo desde la facultad. Gracias. Un gran abrazo a la Amelia. Muchas gracias, Amelia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, y dejo a Amelia también para que nos despida. Sí, gracias Cristian, gracias Roberto, porque estuvimos ensayando anteriormente con Cristian también, ahí nos contabas que si te hubiésemos invitado a que vinieras a una charla presencial, te hubiese sido imposible viajar. Entonces, estas tecnologías nos permiten, y estas nuevas formas las que estamos aprendiendo a convivir, nos permiten estar conectados también y poder invitar a egresados y otros invitados que queremos tener para el futuro, que puedan estar fuera de Chile. Así es que muchas gracias por tu corazón ahí puesto en tu alma mater. Gracias a los estudiantes que están conectados, a los egresados también. Disculpas ya las 10, Cristian, de no poder por tiempo hacer las preguntas que están preguntando por el chat. Y nada, vamos a estar enviando nuevas invitaciones a nuevos círculos de Café Alumni de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Así que muchas gracias a todos. Continuará entonces. Continuará. Adiós.
Muchas gracias. Adiós, gracias. Chao. Gracias.